Antes de que el mundo fuera lo que conocemos, antes del diluvio y el ocaso de las antiguas eras, la tierra fue gobernada por dioses oscuros, seres que llegaron de otras dimensiones, imponiendo su voluntad y trayendo consigo caos y temor. En la isla de Minos, el poder de estos dioses crecía junto con la maldad en el corazón de los hombres. Bajo su sombra, un reino sombrío floreció, y en su centro, un ser bestial aguardaba pacientemente, hambriento, esperando su tributo, el Minotauro. Si estás preparado para adentrarte en los misterios más oscuros y aterradores, suscríbete a Ecos de la Penumbra y acompáñanos cada semana mientras exploramos las leyendas que aún acechan en las sombras. No olvides activar la campanita, porque en cualquier momento el miedo puede tocar a tu puerta. En un acto prohibido por la naturaleza misma, los hombres de Minos, cegados por su ambición y avaricia, idearon una ofrenda oscura. La reina del reino fue entregada a un ser poderoso, un dios toro, cuya presencia irradiaba terror y reverencia. De esa unión surgió una aberración, una criatura que nunca debió existir. Al nacer, la reina murió, arrancada de la vida por la propia bestia que trajo al mundo, un monstruo que fue amamantado con la sangre de su madre. Ese ser, ni hombre ni animal, comenzó a crecer, y con él crecía su insaciable hambre. Cada día, sus rugidos resonaban por los pasillos del palacio, y la tierra temblaba bajo sus pisadas. El Minotauro, bestia salvaje, fue finalmente encerrado en un laberinto, un lugar diseñado para contener su furia y mantenerlo alejado del resto del mundo. Pero el precio por su confinamiento sería alto. Cada 3 años, el reino tendría que pagar con la vida de 8 jóvenes. Con el paso de los años, el monstruo creció más poderoso. Su hambre, cada vez más voraz, ya no podía ser contenida solo con el confinamiento. El reino de Minos, gobernado por la desesperación y el miedo, promulgó una ley atroz. Cada 3 años, 8 jóvenes serían arrancados de sus hogares, separados de sus familias y entregados al laberinto como ofrenda viva. El sacrificio de estos inocentes era la única forma de calmar la ira de la bestia, o al menos, eso era lo que el emperador les hacía creer. Los jóvenes no tenían escapatoria. En el 3er año el horror caía sobre el pueblo como una sombra. Las familias vivían en un estado de pánico, temiendo que la próxima vez uno de los suyos fuera seleccionado. Cada sacrificio era una ceremonia macabra, llena de llantos y súplicas. Aquellos que eran llevados jamás volvían a ser vistos. Se decía que el Minotauro devoraba no solo sus cuerpos, sino también sus almas, condenándolos a vagar por el laberinto eternamente, entre los ecos de sus propios gritos. Teo, un joven pastor del reino, vivía con el peso de esta maldición. Años atrás, había perdido a la joven que amaba, llevada como sacrificio al Minotauro. Desde entonces, la vida en el reino no había sido la misma para él. Cada día, Teo preguntaba cuántos más debían morir para saciar la sed de venganza de un monstruo creado por la locura humana. Pero nadie se atrevía a desafiar la ley. Nadie, excepto él. Una tarde, mientras guiaba su rebaño por las laderas heladas, Teo vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, entre las sombras del bosque, una figura sombría se deslizaba entre los árboles. Era alta, encorvada, con una presencia que parecía desentonar con la naturaleza que la rodeaba. Intrigado y asustado, Teo la observó hasta que la figura desapareció. Su amigo Danu, que lo acompañaba, dijo que su padre siempre le había advertido. Esas figuras eran mal presagio. Algo oscuro estaba por venir. Esa noche, en su tienda, Teo no pudo contener la curiosidad. Le contó a su padre lo que había visto en el bosque. La figura, las sombras, el frío que parecía rodearla. Aunque su padre intentó calmarlo, Teo no pudo sacarse la imagen de la cabeza. Fue entonces cuando decidió que debía averiguar qué estaba ocurriendo. Días después, mientras recorría el mismo sendero, Teo volvió a ver la figura, pero esta vez más cerca. Como si lo llamara, la figura se adentró en una cueva oculta entre los árboles. Sin pensarlo 2 veces, Teo la siguió. Dentro de la cueva, la figura lo esperaba. Se trataba de una anciana, cuyos ojos parecían haber visto más de lo que cualquier humano podría soportar. A su lado, un lobo que la miraba con ojos brillantes. La anciana, con una voz que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra,
Le habló a Teo sobre el Minotauro y su destino. Ella no está muerta, le dijo, refiriéndose a la joven que Teo había perdido. Está en el laberinto, viva, atrapada entre las paredes que ocultan a la bestia. Teo, incrédulo, intentó no creer las palabras de la anciana, pero algo en su corazón le dijo que lo que decía era verdad. La anciana continuó: si deseas salvarla, deberás enfrentar a la criatura, deberás matarla. Teo no sabía si lo que oía era una bendición o una maldición, pero en ese instante supo que no tenía opción. Si quería salvar a la mujer que amaba, tendría que entrar al laberinto y enfrentarse al Minotauro. El tiempo del sacrificio se acercaba, y la sombra de la muerte caía sobre el reino como un manto oscuro. Las familias, aterradas, esperaban el llamado de los soldados imperiales, que elegirían a los 8 jóvenes destinados a ser devorados por la bestia. Nadie sabía quiénes serían los desafortunados. El miedo se palpaba en el aire, una tensión que hacía que hasta los más valientes bajaran la cabeza. Teo, decidido a cumplir con el oscuro destino que la anciana le había revelado, tomó una decisión peligrosa. Sabía que no lo elegirían, pues su padre era el líder de la aldea, y haría todo lo posible por protegerlo. Pero Teo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. En la oscuridad de la noche, mientras los soldados marchaban entre las casas, Teo se escondió entre las sombras. Observó cómo arrancaban a los jóvenes de los brazos de sus familias, entre gritos y lágrimas. Y cuando nadie miraba, sustituyó a uno de los elegidos tomando su lugar en silencio. Con el corazón latiéndole en la garganta, Teo se unió al grupo de jóvenes que serían llevados al laberinto. Ninguno de ellos sabía que él estaba allí, ni siquiera su propio padre, que lo miraba desde la distancia, resignado a perder a los suyos. Teo sabía que esta era su única oportunidad. Tenía que entrar al laberinto, enfrentarse al Minotauro y salvar a la mujer que amaba. El miedo lo consumía, pero su determinación era aún más fuerte. Los soldados los llevaron al puerto, donde un gran barco esperaba. Las cadenas de hierro, frías y pesadas, rodeaban sus muñecas mientras eran forzados a entrar en jaulas de metal, como ganado destinado al matadero. El viaje hacia el Imperio Sombrío era largo, y el aire estaba cargado de una mezcla de desesperación y silencio. Teo no habló con los otros jóvenes. En su mente solo había un pensamiento: sobrevivir y matar al Minotauro. El laberinto, un lugar que respiraba oscuridad y muerte. Sus pasillos serpenteantes parecían no tener fin. Las paredes estaban manchadas de sangre seca, y el aire era denso, pesado, cargado con los ecos de aquellos que habían sido devorados por la bestia. A cada paso, los jóvenes sacrificados sentían cómo la desesperación se filtraba en sus huesos. Sabían que la muerte acechaba en cada esquina, pero no sabían cuándo ni cómo llegaría. La primera noche en el laberinto, todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que parecía retumbar en los oídos de los jóvenes. Sus respiraciones eran rápidas y superficiales, sus ojos desorbitados por el terror. De repente, un rugido ensordecedor rompió la quietud. Era el Minotauro. La bestia había despertado, y su hambre estaba a punto de ser saciada. Entre los jóvenes, una chica llamada Vena fue la primera en sucumbir al miedo. Sus gritos perforaron la oscuridad cuando vio una sombra moverse al final del pasillo. Sin pensarlo, corrió en dirección contraria, alejándose de los demás, buscando desesperadamente una salida que no existía. Los otros la llamaron, pero el pánico la cegaba. Cuando Vena dobló una esquina, lo vio. Los cuernos gigantes, los ojos llenos de furia y la enorme figura del Minotauro, que parecía devorar la luz a su alrededor. Sus gritos llenaron el laberinto cuando la bestia la alcanzó. Los otros jóvenes, paralizados por el terror, solo pudieron escuchar mientras Vena era arrancada del suelo y despedazada por la criatura. Su cuerpo fue aplastado con una brutalidad que escapaba de la comprensión humana. El sonido de sus huesos quebrándose resonó en los pasillos, y después solo quedó el eco de su último aliento. Los demás sabían que ya no había vuelta atrás. El Minotauro estaba cazando, y ellos eran su presa. El eco de los gritos de Vena aún resonaba en los oídos de los jóvenes mientras corrían por los pasillos del laberinto. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propio infierno. El miedo los consumía, haciendo que sus pasos fueran torpes, erráticos, mientras intentaban encontrar refugio en un lugar donde no existía la seguridad.
El Minotauro estaba detrás de ellos, y sabían que, tarde o temprano, la bestia reclamaría otra vida. Danu, el amigo de Teo, miraba a su alrededor con los ojos llenos de terror. «No hay salida», decía, casi en un susurro. «Estamos condenados». Sus palabras calaban hondo en el grupo, que comenzaba a dividirse entre los que querían correr y los que se aferraban a una última pizca de esperanza. El caos reinaba, y el miedo se convertía en su peor enemigo. Cada crujido, cada susurro en la oscuridad, parecía anunciar la llegada del Minotauro. Algunos de los jóvenes comenzaron a caer en la desesperación absoluta. Una chica, con los ojos llenos de lágrimas, gritó que prefería morir antes de que la bestia la alcanzara. Los demás intentaron detenerla, pero en su desesperación, corrió hacia la oscuridad, hacia su destino inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que el rugido del Minotauro se escuchara de nuevo. Otro sacrificio, otro alma devorada por el monstruo. Teo, sin embargo, mantenía una determinación fría. Sabía que debía sobrevivir. Sabía que debía encontrar a la joven que amaba, la que, según la anciana, aún estaba viva en el laberinto. Pero a medida que veía a sus compañeros caer, uno por uno, sentía cómo el peso de la desesperación empezaba a aplastarlo también. Las lágrimas de impotencia se mezclaban con el sudor en su rostro, pero no había tiempo para lamentaciones. El Minotauro estaba cazando, y no se detendría hasta que todos hubieran caído. El laberinto parecía infinito. Sus muros, altos y cubiertos de musgo, parecían moverse con cada paso, cambiando la forma del terreno a medida que los jóvenes corrían desesperadamente en busca de una salida. Cada curva, cada bifurcación, se sentía como una trampa diseñada para llevarlos directamente a la boca del Minotauro. Sin embargo, a pesar de la desesperación que los envolvía, algunos jóvenes intentaron lo imposible, escapar. Danu fue el primero en intentar una huida frenética. Con el corazón palpitante y el sudor frío recorriendo su cuerpo, corrió hacia lo que creía que era la salida, guiado solo por su instinto de supervivencia. Pero en el laberinto, el instinto se convierte en tu peor enemigo. Sus pasos lo llevaron directo a un callejón sin salida. Frente a él, solo muros altos y la oscuridad del abismo. Escuchaba el rugido lejano del Minotauro, y el terror lo paralizó. Solo podía pensar en una cosa: moriría solo, atrapado, sin que nadie supiera jamás lo que había sucedido. Otros intentaron unir fuerzas. Creían que si se mantenían juntos, podrían tener una oportunidad de sobrevivir. Pero el laberinto no favorece a los que buscan seguridad en los números. Una a una, las trampas del lugar los separaban, dejándolos vulnerables y perdidos. Un grupo de 3 jóvenes encontró una abertura en una pared que parecía prometer libertad. Sin embargo, lo que no sabían es que era una trampa diseñada por el Imperio para asegurarse de que nadie escapara. Al cruzar el umbral, las piedras comenzaron a moverse, cerrándolos en una celda de la que no podrían salir. Teo, por su parte, sabía que la única manera de escapar no era huyendo. El laberinto no ofrecía salidas. Era una prisión diseñada para matar. La única opción era enfrentarse a la bestia, derrotarla y encontrar la verdad detrás de todo. Pero mientras veía a sus compañeros intentar escapar, solo para caer una y otra vez en las garras de la desesperación, la duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Realmente existía una forma de derrotar al Minotauro? El sonido de pasos pesados resonaba en las profundidades del laberinto. Era como si las mismas paredes vibraran al ritmo del monstruo que las acechaba. El Minotauro estaba cerca, y su presencia se sentía en cada rincón. Los jóvenes, ahora divididos y exhaustos, sabían que el enfrentamiento era inevitable. No podían correr más. Y cuando la bestia finalmente apareció, la realidad de su terror superó cualquier pesadilla imaginable. El Minotauro emergió de las sombras, sus cuernos rozando el techo del laberinto, sus ojos rojos brillando con una furia incontrolable. La criatura no era solo un ser de carne y hueso, era una encarnación del terror. Su rugido hizo temblar el suelo bajo los pies de los jóvenes. Algunos se paralizaron en el acto, incapaces de moverse, atrapados por el puro miedo que emanaba del monstruo. Otros intentaron huir, pero sabían que no había escapatoria. Teo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontraba cara a cara con el Minotauro. Sabía que su única opción era enfrentarlo, pero la magnitud del monstruo lo sobrepasaba. El sudor corría por su frente mientras levantaba lo único que tenía a mano:
un pedazo afilado de roca que había arrancado de una de las paredes. Sabía que no sería suficiente, pero no tenía más opción. El minotauro avanzó, su respiración pesada y gutural. Cada paso que daba hacia Teo hacía temblar las piedras del laberinto. Con un rugido ensordecedor, la bestia se lanzó hacia él. Teo apenas tuvo tiempo de esquivar el primer ataque, y el cuerno del minotauro golpeó la pared, haciéndola crujir y astillarse. Teo sabía que no podría resistir por mucho tiempo, pero la determinación en su corazón era más fuerte que el miedo. Este monstruo, esta aberración, no podía seguir controlando sus vidas. No podía seguir devorando a los suyos. Con cada ataque que esquivaba, Teo intentaba acercarse más y más, buscando una oportunidad para golpear. Finalmente, la bestia quedó momentáneamente aturdida tras chocar contra una pared. En ese instante, Teo tomó su oportunidad. Corrió hacia el minotauro y con todas sus fuerzas, clavó la roca en el costado del monstruo. El minotauro rugió de dolor, pero no fue suficiente para matarlo. Sin embargo, en ese momento Teo supo algo crucial. La bestia podía ser herida, no era invulnerable, y si podía ser herida, también podía ser derrotada. El enfrentamiento con el minotauro había comenzado, y aunque Teo había logrado herir a la bestia, el peligro aún no había pasado. Los otros jóvenes, atrapados en diferentes partes del laberinto, también enfrentaban su propio destino. Algunos, llenos de pánico, intentaron unirse a Teo, mientras otros se aferraban a la esperanza de que la bestia no los encontrara. Pero el laberinto no perdonaba, y tampoco el minotauro. Uno de los jóvenes, llamado Tao, decidió que no podía vivir con el miedo. Con un grito desesperado, corrió hacia el minotauro con una lanza improvisada, gritando con la fuerza de quien sabe que no tiene nada que perder. Pero la fuerza de Tao no fue suficiente. El minotauro lo atrapó fácilmente, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco. El grito de Tao resonó en el laberinto mientras la criatura lo empalaba con sus cuernos, dejando su cuerpo inerte, colgando como un macabro trofeo. Otros jóvenes, viendo la brutalidad del minotauro, intentaron huir. Didi y Morna, dos jóvenes que habían intentado mantenerse juntas, corrieron hacia lo que pensaban era una salida. Pero al llegar a una intersección, se encontraron frente a una pared de roca. Sin opciones, se escondieron detrás de unas rocas, esperando que la criatura pasara de largo. Sin embargo, el minotauro, guiado por su olfato y su instinto de cazador, las encontró rápidamente. Didi intentó luchar, arrojando piedras y lo que encontraba a su alrededor, pero el minotauro la alcanzó. Sus gritos se apagaron rápidamente cuando el monstruo la arrastró hacia la oscuridad. Morna, temblando de terror, no pudo hacer más que ver cómo su amiga desaparecía en las fauces de la bestia. Las lágrimas caían por su rostro mientras comprendía que su fin también estaba cerca. Teo, al escuchar los gritos de sus compañeros, sintió el peso de la culpa y la desesperación en su pecho. Sabía que no podía salvarlos a todos, pero cada muerte que presenciaba lo empujaba a luchar más intensamente. El minotauro estaba cobrando sus sacrificios, y cada uno de ellos era un recordatorio de la crueldad del reino de Minos. Pero Teo sabía que no podía detenerse. Aún quedaba una posibilidad de vencer a la bestia, y debía aprovecharla antes de que fuera demasiado tarde. El laberinto ahora era un campo de muerte. Los gritos de los jóvenes habían sido reemplazados por un silencio pesado, interrumpido solo por los pasos furiosos del minotauro que buscaba su próxima presa. Teo sabía que no quedaba mucho tiempo. La criatura había cazado a casi todos, y ahora su mirada estaba fija en él. Pero Teo no tenía miedo, no más. Sabía que la única forma de acabar con la pesadilla era enfrentarse al monstruo en su propio terreno. Con el cuerpo lleno de cicatrices y el alma cargada de dolor, Teo esperó. El minotauro apareció, su gigantesca figura oscureciendo el pasillo. La bestia bufaba, sus cuernos brillaban con rastros de la sangre de sus últimas víctimas, y sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Teo levantó el medallón que llevaba consigo, el último recuerdo de la joven que amaba, y lo sostuvo con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. En el momento en que el minotauro se lanzó hacia él, Teo lo esquivó, haciendo que la criatura chocara contra las paredes del laberinto, abriendo una grieta en el lugar. Fue en ese instante cuando Teo vio la oportunidad que había estado esperando. Cerca de ellos,
Una fisura en las paredes dejaba escapar un gas denso y pesado, el mismo gas que usaba el emperador para controlar a los prisioneros. Si podía usar ese gas contra el Minotauro, podría vencerlo. Teo corrió hacia la fisura, sabiendo que la criatura lo seguiría. Cada paso que daba, sentía el aliento del monstruo detrás de él, pero no se detuvo. Al llegar a la fuente del gas, Teo giró rápidamente y con un movimiento desesperado, frotó el medallón contra las piedras del laberinto, creando una chispa. En ese momento, el gas se encendió y una llamarada masiva envolvió el pasillo. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo al Minotauro en un mar de llamas. Asterisk. El rugido de la bestia resonó por todo el laberinto mientras el fuego lo consumía. Teo, herido y agotado, cayó de rodillas mientras veía cómo la criatura se debatía entre las llamas, intentando escapar de su destino. Pero esta vez, no había escape para el Minotauro. El monstruo, herido y aturdido, intentó atacar a Teo una última vez, pero su cuerpo estaba roto. La explosión había destruido gran parte del laberinto y las rocas comenzaban a caer sobre ellos. Con un último rugido de furia, el Minotauro se desplomó, derrotado. Teo, temblando y cubierto de ceniza, se levantó lentamente. Sabía que la batalla había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. Los sacrificios, las muertes, todo había sido por la sed de poder de un reino corrupto. Teo miró hacia las ruinas del laberinto, sabiendo que el monstruo había caído, pero las cicatrices que dejaba nunca sanarían por completo. Mientras el laberinto colapsaba a su alrededor, Teo se levantó lentamente, tambaleándose, herido, pero con una nueva determinación. A lo lejos, entre las sombras y el fuego, apareció Rapella, la princesa del reino. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban una profunda tristeza. Sabía que el fin del Minotauro no solo significaba la destrucción de la criatura, sino también la caída del imperio sombrío que había alimentado su poder durante tantos años. Con la respiración entrecortada, Rapella se acercó a Teo y con una voz cargada de dolor, reveló la verdad que durante generaciones había sido ocultada por el emperador. El Minotauro, dijo, no fue creado por el pueblo ni por los dioses. Fue una abominación, un error nacido de la codicia y la locura de mi propia familia. El príncipe no fue asesinado por un hombre del pueblo como nos hicieron creer. Fue el propio Minotauro quien lo mató, y para encubrir esa vergüenza, condenaron a generaciones de jóvenes a morir en su lugar para pagar una deuda que nunca existió. Teo, con el corazón pesado, comprendió que todo lo que había sucedido, todos los sacrificios, las vidas perdidas, habían sido una mentira cruel. Su pueblo, su amada, todos habían sido víctimas de un imperio corrupto que había manipulado la historia para perpetuar su poder. El sacrificio de los jóvenes no era un tributo necesario para apaciguar a la bestia, sino una artimaña para mantener a la criatura bajo control y ocultar la verdad. Rapella continuó, sus palabras llenas de remordimiento. Mi familia sabía la verdad desde el principio, pero decidieron sacrificar a inocentes para preservar su reinado. Y ahora, todo se ha desmoronado. Pero tú has puesto fin a esta pesadilla. Teo miró a Rapella, sin saber si sentir rabia o compasión. La verdad había salido a la luz, pero a un precio demasiado alto. La explosión del gas había destruido gran parte del palacio, y las ruinas del imperio sombrío yacían ante ellos. Los sirvientes y soldados corrían por sus vidas, mientras el emperador, Deucalión, intentaba escapar entre los escombros. Rapella, con una mirada fría, se acercó a su padre y con un gesto decisivo, lo enfrentó. «Este es el fin de tu reino», dijo, antes de asfixiarlo con sus propias manos, terminando así con la tiranía que había azotado a su pueblo. Teo, observando la escena, sintió un peso inmenso sobre sus hombros. Sabía que, aunque el Minotauro había sido derrotado y la verdad revelada, las cicatrices del horror que había vivido permanecerían para siempre. Pero también sabía que, al final, había logrado lo imposible, acabar con la maldición que había acechado a su pueblo durante siglos. El aire olía a humo y destrucción. Las llamas que consumieron al Minotauro aún chisporroteaban a lo lejos, y el sonido de las rocas cayendo se mezclaba con el eco distante de los últimos susurros del laberinto. Teo, herido pero vivo, miró el horizonte, sabiendo que, aunque había derrotado a la bestia,
Su lucha aún no había terminado. Sus pasos eran pesados, pero avanzaba con una determinación que ya no podía ser quebrada. Junto a él, Rapella, ahora libre del yugo de su familia, caminaba en silencio. El imperio sombrío que una vez había dominado el reino de Minos estaba en ruinas. Los soldados que quedaban, confundidos y asustados, huían, buscando refugio entre las sombras de un mundo que ya no los reconocía. El palacio, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora no era más que un montón de escombros. Teo y Rapella encontraron a Morna, escondida en un rincón oscuro del laberinto, junto al extraño hombre que había vivido allí durante tanto tiempo. «Es hora de salir de aquí», dijo Teo, y el grupo comenzó a moverse hacia la luz que se filtraba entre las grietas de las rocas. El cielo, que antes parecía estar siempre cubierto de nubes oscuras, ahora brillaba con una tenue luz, una promesa de un nuevo comienzo. Finalmente, cuando salieron del laberinto, fueron recibidos por el sonido del viento y el silencio de la destrucción. Ante ellos, el palacio, ahora en ruinas, se extendía como una metáfora de todo lo que había sucedido. Entre los escombros, encontraron al emperador de Deucalion, su cuerpo atrapado bajo una pila de rocas, aún vivo, pero al borde de la muerte. Rapella, con una mirada fría y calculadora, se arrodilló a su lado y, sin decir una palabra, apretó sus manos alrededor de su cuello, terminando con su vida. Con el último respiro de Deucalion, el reinado del terror en Minos había terminado. Teo miró el horizonte, sabiendo que el futuro de su pueblo estaba ahora en sus manos. Las cicatrices de todo lo que había sucedido permanecerían para siempre, pero al menos ahora había esperanza. Él y los pocos que sobrevivieron caminaron hacia la luz, dejando atrás el reino de sombras que una vez los había esclavizado. El Minotauro había caído, pero el recuerdo de sus rugidos y las vidas que se había llevado permanecerían por siempre grabados en la memoria de aquellos que habían sobrevivido. Teo sabía que el precio de la verdad había sido alto, pero finalmente el reino de Minos estaba libre. Así termina la oscura historia del Minotauro. Pero recuerda, en Ecos de la Penumbra, las sombras nunca descansan. Si te estremeció este relato, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y no olvides, esta noche quizá quieras dormir con una luz encendida, porque aquí, en la penumbra, nunca estamos solos.